y queremos escuchar tu opinión sobre esto. Ha generado mucha polémica. El MINSA emitió un comunicado diciendo, nosotros no estamos diciendo que es una enfermedad mental. Pero sin embargo esto ya fue difundido, ya hemos escuchado ya voces, sobre todo de grupos que vienen del Congreso de la República, hay que decirlo, ¿no? Que todo con respecto al tema de la comunidad LGTBI lo ven como algo retorcido, lo califican como una enfermedad, y si ellos pudieran lo evitarían, ¿no? Lo anularían. Así es, el MINSA ha dicho eso en su comunicado, sin embargo sí lo ha oficializado a través de un decreto supremo el viernes pasado, ¿no? Y más o menos para poner en contexto, hay que saber que el Perú se rige a la instancia en temas médicos y sanitarios a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es la que manda las normativas de que los países tienen que cumplir. En el caso de Perú, el OMS tiene un documento que se llama Clasificación Internacional de Enfermedades. Es un documento, Clasificación Internacional de Enfermedades, y ya actualmente está en la versión número 11. Es decir, todos los países tienen, todos los hospitales, todos los sistemas nacionales de salud de todos los países están implementando esta Clasificación Internacional de Enfermedades número 11. En el caso de Perú, lo que ha hecho el MINSA es oficializar una versión de este documento antigua, pasada, de 1990, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades número 10. Y precisamente en ese documento sí aparecemos nosotras como personas con trastornos mentales. Sin embargo, en la versión 11, que es la actualizada y que rige desde 2019, ya no estamos en ese rubro, en esa lista de enfermedades mentales. Entonces, justamente lo que demandamos es porque el MINSA ha oficializado un documento desfasado, antiguo, del siglo pasado, porque es de 1900, exacto, de hace más de 30 años, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indigna, porque no solamente es el documento oficial y que nos llamen personas con trastornos mentales, sino que les dan una herramienta a estas personas antiderechos LGBT para que digan, mira, te voy a tratar como un enfermo porque el MINSA lo dice, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que nos ha generado. Claro, el daño ya está hecho, ¿no? Por más rectificación que el MINSA quiera hacer, el daño ya está hecho porque le está dando, como tú mencionas, a estos grupos radicales las herramientas para que puedan no solamente ofenderlos, porque no solamente hablamos acá de un tema de palabras, sino que hay grupos que se van a extremos de lastimarlos, agredirlos y no reconocerles ningún derecho. Precisamente eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que es abrir una puerta para que todos esos violentadores encuentren un sustento a su violencia, ¿no? Y peor aún, las terapias de conversión, esas terapias que aseguran cambiar a una persona LGBT y convertirla, entre comillas, en normal, ¿no? Entonces, es lo que nos preocupa, es lo que demandamos. ¿Tú crees que eso se despierta nuevamente a la promulgación de este cambio, como mencionas, puede llevar consigo a que muchas familias que son radicales, porque hay que decirlo que cada realidad es diferente, chicos que nacen y que desde pequeños están mostrando cuál es su verdadera identidad y que de repente se encuentran con padres que son muy radicales, son muy ortodoxos o fanáticos en algunos de los casos, que lo ven como algo que va contra ciertas religiones. ¿Crees que esto al publicarse y a dar a entender que es una enfermedad mental, muchos de estos jóvenes chicos van a ser llevados a terapias, a otros a sitios supuestamente donde van a hacer que vuelva a como nació? Exacto, ¿no? Las terapias de conversión utilizan electroshock, utilizan, por supuesto, adoctrinamiento, la palabra de Dios, la Biblia, no son una serie de acciones que ya la misma Organización Mundial de la Salud y otros organismos de derechos humanos han considerado que estas terapias de conversión son en realidad tortura, ¿no? Para las personas. Entonces, cuando se ha publicado este decreto supremo del Ministerio de Salud el día viernes en el peruano, es que se le ha abierto la puerta a ello, ¿no? Y supuestamente, según el Ministerio de Salud, lo hacen a favor nuestro, porque esto permitiría que las personas trans tengamos hormonas gratuitas por parte del MINSA, ¿no? Sin embargo, sale la pregunta, ¿no? ¿A qué costo voy a recibir yo pastillas, hormonas, teniendo que aceptar que soy una enferma mental, teniendo que aceptar que tengo un trastorno mental? Entonces, si me vas a dar el medicamento gratuito
bajo esas condiciones prefiero que no nos las des. Y esa es la postura no solo mía, de la población trans aquí en Perú. Pero Tanto es como así que el negarse día a ustedes día, mismos, ¿no? exacto, es como negarnos, es como, y peor aún, patologizarnos, es decir que estamos enfermos o enfermas. Entonces, es por eso que justamente el día viernes vamos a salir a hacer un plantón frente al Ministerio de Salud a las 3 de la tarde. Están invitadas todas quienes quieren sumarse a esta lucha. Y vamos a estar ahí exigiendo que se derogue este decreto supremo y se actualice el documento de la Organización Mundial de la Salud a su versión número 11. ¿Hay alguna instancia superior que pueda regular esta decisión de parte del Ministerio de Salud? En primer lugar, es el mismo Ministerio de Salud el que puede derogar este decreto. O sea, sacar otro decreto derogando este aquí. En segunda instancia sería el Congreso, que sabemos cómo está, no lo va a hacer por estos congresistas ultraconservadores. No, ahí están celebrando para empezar, ¿no? Sobre todo los de Y Renovación número 3, Popular están con la Biblia en la mano agradeciendo este decreto. exacto. Entonces, número 1 sería el propio MINSA, que deroga este decreto. Número 2, el Congreso, que ya sabemos que no lo va a hacer. Y número 3 sería una instancia en el Poder Judicial, apelando a que esta norma contraviene a la Constitución. Entonces, son 3 vías. Estamos analizando y probablemente vamos a votar la primera, que es un acercamiento con el MINSA, y luego intentar llevarlo al Poder Judicial para justamente explicar de forma legal que este decreto contraviene con lo que precisa la Constitución en cuestiones de garantías de derechos humanos, ¿no? ¿El MINSA ha tratado de acercarse a los gremios a que ustedes integran y representan? Sí, las organizaciones y colectivos, porque no estamos agremiados, no se ha dado eso. Las organizaciones y colectivos de la sociedad civil hemos recibido ya algún acercamiento por parte del MINSA. Vamos a ver en qué términos se da y cuáles serían justamente la agenda a tratar, ¿no? Porque si es para calmarnos, eso no necesitamos, ¿no? Además que ha habido pronunciamiento también de más de 400 profesionales de la salud mental que ven con horror y con asombro este decreto promulgado por el Ministerio de Salud, porque se está retrocediendo acá décadas de lucha por el reconocimiento justamente a la igualdad de género. Exacto, décadas de lucha desde el ámbito social. Desde el ámbito sanitario, los expertos de la medicina y temas de salud mental también muestran su extrañeza porque es la Organización Mundial de la Salud quien ya determinó que no se debe patologizar a nosotros. Entonces, ellos han vendido el cielo no desde la parte científica, no desde la parte social, sino desde la parte científica, porque también ya se determinó científicamente que no estamos mal de la cabeza. Entonces, el MINSA contraviene a diferentes movimientos, colectivos, posturas científicas, médicas y profesionales, que es lo que justamente están criticando en otros medios internacionales, ¿no? Están retrocediendo y por poco y nos llaman ignorantes, ¿no? Claro, que es muy penoso en realidad, pero ¿tú crees que se trata solamente de un error tipográfico, un error que solamente corresponde a una persona, o es que hay cierta presión que viene de sectores relacionados a la política, que vienen hace muchísimo tiempo desconociendo toda lucha que se haga desde la comunidad LGTBI? Por supuesto, esto no es una acción aislada, ¿no? Esto es pareciera que es parte de un plan, ¿no? Que por supuesto nace en el Congreso, porque tenemos organismos como el RENIEC, que a través de su Procuraduría Adjunta no nos quiere dar los cambios de nombre, a pesar que un juez a través de una sentencia les dice, ok, cambien el nombre de esta persona, ellos apelan, no lo están permitiendo. Tenemos a un defensor del pueblo que se ha mostrado y piensa que nosotros tenemos deformidades como personas, ¿no? Entonces, cuando tú ves la fotografía completa, te das cuenta que no es un hecho aislado, sino son varios organismos que están en contra de los derechos LGBT, y este sería uno de los más peligrosos, ya que el servicio de la salud debería ser un servicio disponible para todos los pobladores, para toda la nación, ¿no? Para los 33 millones de peruanos. Una perla más para ese gobierno. Exacto. Están intentando ya vacar a Dina Boluarte y le suman una demanda más en contra del gobierno, ¿no? Y lo peor es que desde la parte técnica, o sea, te están diciendo, oye, ignorante, no sabes lo que estás haciendo, ¿no? O sea, que ya no es un tema de deficiencia, sino es un tema de incluso de nivel, ¿no? Intelectual y de profesionales que tienen en este gobierno.
Esta brecha se amplía más, ¿no? Que lamentablemente la división que hay en la sociedad, porque esto es algo que por más trabajo que se haga, encontramos siempre un país dividido, y ahí están los casos de discriminación que siempre aparecen, que no terminan lamentablemente, pero aquí con este argumento, gracias a la intervención del Ministerio de Salud, se refuerza justamente este pensamiento radical de algunos grupos que creen que lo que ustedes tienen es una enfermedad mental que puede corregirse. Totalmente, ¿no? El Ministerio de Salud le está dando esos argumentos a estas personas que no entienden. Además, yo justo conversaba con un ex congresista constitucionalista y él me decía, yo mismo no sé bien sobre los temas de identidad de género, sobre el tema de la población LGBT, y como yo hay muchos dentro del gobierno, y esos, ahí es donde vamos. Hay gente que no sabe, que no ha leído, que no ha investigado al respecto, y simplemente lo que dice es por lo que escuchó, o lo que dicen en su barrio, lo que dicen en el colegio, lo que dicen en su casa. Y sobre todo las autoridades, y esto es algo bien claro que quiero dejar, tú, yo y todos podemos tener una postura sobre los temas en general. Pero cuando tú estás con un chaleco, con una casaca, con un photocheck representando a una autoridad del gobierno, tus creencias personales las tienes que dejar de lado, porque en ese momento no eres Juan, no eres María, eres un funcionario público, y ahí tienes que deberte a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que no están pasando? Las personas que son religiosas, conservadoras, llegan al poder y mezclan sus creencias, sus posturas con su cargo público, ¿no? Bueno, y eso lo hemos visto hace unos días, ¿no? En un video que se hizo viral a través de las redes sociales cuando hace la consulta Beto Ortiz a la congresista Rosángela Barbarán de Fuerza Popular, y ella dice, bueno, todavía yo no me pongo en ese campo, en ese aspecto, porque no quiero entrar a tallar en eso, como yo no soy, yo no quiero entrar a tallar. Entonces, dando a entender que eso solamente es algo como que un día uno se levanta y dice, yo soy gay, yo soy travesti, y es como si uno lo eligiera, y no como si uno hubiera nacido así. Sí, y a pesar de todas las críticas que puedo tener con Beto Ortiz, él siendo parte de la comunidad LGBT conoce de estos temas, y lo que le respondió fue justamente, ¿tú elegiste ser negra? Y ella dijo, no. Ya, yo tampoco elegí ser gay. No, pero es que, no, simplemente se es, ¿no? Entonces, descartando la idea de que es una opción sexual, y eso me gustaría que la gente saque de su vocabulario eso de opción sexual, porque no existe la opción sexual. Nadie nos pregunta, nadie nos da a elegir, simplemente somos. Y lo que sí está correcto decir es identidad de género en el caso de las personas trans, como yo, y orientación sexual en el caso de las personas lesbianas, gays y bisexuales, ¿no? Otro error que se comete también ¿se le da es el apoyo requerido, crees tú, desde los colegios? Porque hay que ponernos en la posición de muchos niños que desde pequeños ellos quieren aflorar su verdadera identidad y de repente no encuentran el apoyo, el sostén requerido en sus familias. ¿En los colegios hay algún protocolo, hay algún trato especial para que justamente se le pueda asistir a ese chico que de repente, quién sabe, que está recibiendo maltrato, bullying por su propia identidad, por lo que él mismo es en su familia? Exacto, ¿no? Lamentablemente el Congreso también ya ha ingerido en la educación escolar y han buscado que no haya un enfoque de género. Quiere decir que no se toquen estos temas a los niños adolescentes. Sin embargo, tú no sabes cuántas lágrimas nos hubieran ahorrado a mí y a mucha gente si cuando estábamos en el colegio nos hubieran dicho que ser una persona LGBT era parte de la diversidad sexual, que sí, probablemente la mayoría son heterosexuales, pero quienes no lo son personas y merecen respeto a sus derechos como los demás. Con algo tan sencillo como eso hubieran inculcado el respeto hacia todas las personas sin importar su índole o condición, cosa que no se da. Entonces, nosotros no solamente estamos pensando en las vulneraciones a los adultos LGBT, sino también a los niños, niñas que están en este proceso descubriéndose recién, están intentando obtener información y no la van a obtener de sus profesores porque no están preparados, no la van a obtener de sus padres porque tampoco están preparados y muchos de ellos se niegan a tocar estos temas. Entonces, imagínate que un niño quiera saber qué significa ser gay y la mamá y el papá religiosos dicen, no, eso no se habla en esta casa, va donde el profesor
y le toca un profesor de esos malos que hay y le dice, ven hijito, vamos a esta aula vacía, te voy a enseñar lo que significa ser gay. Y se baja el cierre y lo exponga al niño a una conducta agresiva, violenta, sexual. No, y ahora y le ese digan que niño va a ser un enfermo mental, ¿no? Porque de esa sumado a manera eso va a que se aprender da, lo que es ser gay. ahora tienen O argumentos viendo un para video decir, porno en internet. eres un enfermo mental, y eso está reconocido por el Ministerio de Salud. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que las cosas se están dando de forma negativa. Esperamos que haya un acercamiento con el MINSA y puedan derogar este proyecto, este decreto supremo. Y si no es así, iremos a las instancias ya del Poder Judicial intentando también que haya un reconocimiento de nuestra identidad y no se nos vulnere. Yo te hacía la consulta hace un momento si es que se puede ir aún más allá del Perú, si es que finalmente aquí todos encontramos voces que son negativas con respecto al reconocimiento que ustedes están pidiendo o a la aclaración que están pidiendo, ustedes pueden ir a una instancia extra, en este caso internacional, que vela también por los derechos de esta comunidad. Sí, en el caso de Perú sería el Poder Judicial, y si el Poder Judicial no nos da la razón sería el Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Constitucional tampoco nos da la razón, tendríamos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cómo estamos comparativamente con otros países de la región? Estamos en el último lugar. Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil tienen leyes de identidad de género, y en algunos países se ha aceptado el matrimonio igualitario. En el Perú, y eso que quede claro también, no hay en los 200 años de historia alguna ley que se haya hecho a favor de nosotros. Y somos aproximadamente 3 millones de peruanos LGBT, y no hay ninguna ley a favor de nuestra comunidad. Entonces es algo que reclamamos y es una deuda histórica que se tiene con nosotros y nosotras. Bien, muchas gracias, Yana. Has sido muy gentil por participar del programa y sobre todo por aclararnos este panorama, ¿no? Que no solamente ha significado en este caso la atención de aquí, de nuestro país, sino también que ha cruzado fronteras. Muchos medios internacionales han tomado el caso y miran con horror y con asombro cómo se retrocede acá en el Perú muchas décadas de reconocimientos y de luchas para la comunidad LGTB. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Conversábamos ahí con Yana Camacho, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos LGTBI de la Universidad Peruana. Cayetano Heredia me dijo, no, me hizo la corrección. Así que muchas gracias. Vamos al corte comercial y regresamos con más, pero en realidad no nos llama la atención cómo este gobierno debería llamarnos a todos, pero no pasa, no vemos que la indignación sea masiva. Este gobierno cada vez más, este Congreso, este gobierno, y hablamos por el Ministerio de Salud con la promulgación de este oficio que coloca a las personas de la comunidad LGTBI como enfermos mentales. O sea, en esa posición nos ponen y somos la vergüenza internacional. Este gobierno cada vez más se desdibuja, cada vez más lo que antes consideramos que estábamos en un gobierno con ciertos, no sé, hilos democráticos, se ha ido lamentablemente perdiendo y cada vez se pierde más, y esto apunta a que va a ser peor. Esperemos que eso se corrija. El MINSA ha lanzado un comunicado diciendo, nosotros no estamos llamando a los travestis enfermos mentales, no. Pero ahí está ese comunicado, ese oficio que ha sido promulgado y que ha sido ya también, recordemos, oficializado en el diario El Peruano. ¿Cómo es que se dan estas cosas y que finalmente no haya una corrección inmediata y que obligue todavía a que personas de esta comunidad tengan que salir en protesta, salir en marcha para poder exigir lo que por derecho le corresponde, que es igualdad, que